Esta es tercera llamada, tercera, comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Respetable audiencia, el día de hoy nos reunimos en el Auditorio Genaro Codina de nuestra alma mater, la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, para presenciar y escuchar la conferencia magistral Estrategias emergentes para la sistematización de la investigación educativa, avances, retos y oportunidades, impartida por el doctor Alberto Ramírez Martinel, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Investigaciones Educativas, Formación y Práctica Docente. Damos la bienvenida al doctor Alberto Ramírez Martinel, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro honorable conferencista, les daré a conocer una parte de su extensa trayectoria. Alberto Ramírez Martinel es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, maestro en ciencias de la computación y los medios de la comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Furtwangen, Alemania, ingeniero en computación por la UNAM y licenciado en humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior CIES de la Universidad Veracruzana. Estudia temas de cultura digital en contextos escolares, brecha digital, incorporación de las TIC al currículum, TIC disciplinarias y saberes digitales de profesores y estudiantes. Realiza investigación aplicada sobre la fase 7 de la nueva escuela mexicana. Ha estudiado la cultura digital de los estudiantes de educación media superior y co-coordinado la serie editorial Apuntes Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde 2013 y en julio de 2024 recibió el nombramiento de nivel 2. Ha sido miembro del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, AC, en los periodos 2022, 2023 y 2024-2025, en donde también ha fungido como coordinador del área temática de TIC en Educación 2019-2022 y como coordinador general de los estados del conocimiento del COMIE del periodo 2012-2021. Es autor y coautor de un centenar de artículos, capítulos de libros y co-coordinador de diversas series editoriales, responsable del diseño y atención de los cursos abiertos masivos y en línea, MOOC, y del CIES UV en la plataforma México X, docente de la licenciatura en Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta y del doctorado en Ciencias de la Computación y del doctorado en Innovación en Educación Superior en la Universidad Veracruzana. Programa que también coordina. Doctor Alberto Ramírez, es un honor tenerle en la BENMAC. Sin más, le cedo la palabra para que nos comparta sus conocimientos y experiencias en el campo de la investigación educativa, que estamos seguros que hará eco en las mentes de las y los presentes. Gracias, Isidro. Gracias, colegas, por estar aquí. La jornada no ha sido corta y yo les agradezco todavía este último jalón del momento matutino. Trataré de ceñirme a los tiempos para no irme comiendo la hora de la comida. Entonces, si me ayudan con la presentación ahí para irme con esta propuesta. Pues la siguiente, vamos a hablar de cómo hicimos los estados de conocimiento del COMIE, ¿no? Y quiero tener esta perspectiva como de estrategia y también de metodológica, ¿sale? Entonces, esa es la agenda para el día de hoy. Vamos a ver qué es la revisión sistemática de literatura,
cómo fueron los estados del conocimiento del COMIE, la metodología que usamos para el área 18, TIC en educación, libro que me toca coordinar con Alejandro Escudero Naón de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y finalmente, pues hablar sobre los retos y las conclusiones. Esta investigación la estoy realizando con Carla Martínez Rámila, que es una de las colaboradoras más activas en el tema metodológico de la búsqueda de información, la sistematización y el análisis. Entonces vengo aquí a representar a Carla y a este proyecto que estamos haciendo sobre estrategias para la búsqueda. La siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando sobre qué es la revisión sistemática de literatura. Y creo que esto, para los que están haciendo trabajos finales o inclusive ya trabajos recepcionales como tesis o investigaciones, se suele relacionar con el marco teórico, ¿no? ¿Cómo hago el marco teórico? ¿Cómo empiezo a hacer búsquedas de información? Y viene por el manejo de tanta información, por esta exposición a tanta información que podríamos referir como infoxicación en algún caso, ¿no? Me meto a internet y estoy lleno de información, me meto a la biblioteca y lleno de información. ¿Cómo le hago para encontrar la información que requiero, para llegar a la cita precisa para poder sustentar lo que he dicho en mi tesis, ¿no? Bueno, pues a eso se le reconoce como literacidad informacional, literacidad como el préstamo del inglés literacy, usualmente traducido como alfabetización, aunque en realidad recientemente ya se ha referido como literacidad. Y creo que queda claro si lo vemos desde el término en portugués, que es letramento, ¿no? El letramento habla de prácticas letradas, ¿no? Entonces la literacidad habla de prácticas informadas, en este caso del manejo de la información, ¿sí? Entonces, para que yo pueda llegar a una cita textual, tuve que haber llegado a un libro, y ese libro requiere de mi conocimiento del autor, del nombre, y luego del tema, reconocer si ese autor es de los que debo de citar o no debo de citar. ¿Cómo llego a hacer eso? Bueno, pues hay prácticas. Especialmente en el área de la ingeniería de software, viene este movimiento de revisión sistemática de literatura, el cual pues organiza las formas de hacer búsquedas en internet. Tienes que poner criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿no? Voy a revisar todas las tesis de las 5 normales de Zacatecas que hablen sobre cultura digital. Pues has acotado, ¿no? Pero si dices, voy a buscar en internet cultura digital, en tu tesis vas a poner, encontré un artículo en Haití, uno en China, 25 en México, y no tiene ningún criterio de inclusión. En cambio, si tú dices periodo de tiempo, tipo de archivo, tipo de documento académico, incluso editorial, pues entonces, o base de datos en la que yo lo haya buscado, entonces vas sistematizando. Cuando pasamos la revisión sistemática al área de humanidades y de educación, tenemos que ser más flexibles, no necesariamente somos tan estrictos como en el área de ingeniería de software. La que sigue, por favor. Bien, en ese sentido, pues podemos reconocer 2 tipos de revisión sistemática. Una tradicional, que es con la que hemos estado haciendo los estados de conocimiento, seguramente en la Rediech en Chihuahua, que están también con sus estados de conocimiento en esta segunda, llamémosle decenio, ¿no? Entonces también tienen estas revisiones como más tradicionales, ¿no? Donde apelan a la experiencia de los investigadores, de cómo se hacía antes, ¿no? Y viene una generación que está usando tecnología y que está enriqueciendo las formas de hacer esta de literatura. Entonces ahí sería como ese segundo momento, ¿no? Estos 2 tipos de revisión sistemática de literatura. La que sigue, por favor. Entonces, lo que vamos a entender es que hay que sistematizar, y para sistematizar necesitamos criterios, ¿no? Y en ese sentido, pues hay distintas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, Prisma, ¿no? Pudiera ser una forma de hacer la revisión sistemática, ¿no? O el marco teórico. El Prisma se ha vuelto una metodología muy común en los posgrados, en las licenciaturas, y entonces vamos siguiendo los pasos que nos va sugiriendo esta
esta metodología. En la siguiente diapositiva, que no voy a detallar, podemos ver algunos elementos de pues de las metodologías, ¿no? Lo voy a hacer solo, lo voy a hacer en equipo. ¿Cuál es la función de cada equipo? Vamos todos a buscar y luego vamos a leer, o cómo vamos a hacer este análisis, ¿no? Entonces viene como una fase de organización que es muy importante. Pareciera trivial o pareciera que es algo que todo el mundo sabemos, pero sí es importante identificar cómo se va a realizar esta sistematización de información, que eventualmente será un estado de conocimiento, ¿no? Podríamos tener ahí una discusión o una ampliación o una rama de esta plática donde pudiéramos explicar qué es un marco teórico, qué es un estado de la cuestión, qué es un estado del arte, qué es un estado del conocimiento, qué es una revisión sistemática de literatura, que son similares, comparten algunas características, pero dependiendo de la academia, de la disciplina, del sentido, pues estaremos haciendo una u otra. Yo hablaré en esta sesión sobre estados de conocimiento y ya propondré una definición. La que sigue, por favor. Y justo sobre estados de conocimiento estamos en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, liberando, publicando, poniendo en línea un trabajo arduo de un grupo de investigadores. Por cierto, Martina Alvarado participa en los estados de conocimiento del área 2 con Jesús Trujillo, colega de los de Chihuahua, de la REDIECH, un tipo muy comprometido con REDIECH y con COMIE y también con los estados de conocimiento. Aquí Esteban no me podrá dejar mentir. Y bueno, entonces tenemos acá en la BENMAC a una profesora que ha participado en 3 capítulos de un estado de conocimiento y podría en un evento posterior dar fe de cómo ha sido este proceso. En la mañana escuchábamos a Lía, que ella coordinó el estado de conocimiento del área 3, investigación de la investigación educativa, que además lo ha hecho en otros decenios y que también tiene este Zoom sobre el estado de conocimiento del estado de Jalisco, ¿no? Esta habilidad que han desarrollado estos profesores tiene que ver con forma de sistematizar información, de ver los textos, los datos y decir, aquí hay un capítulo, esto lo podemos transversalizar y lo puedo presentar de otra forma, aquí hay un equipo de trabajo que son los expertos que pueden trabajar esta red entre la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre las 5 normales, entre Aguascalientes, que trabajan el tema de historia, pues puede ser como una oportunidad para redactar 1, 2 o 3 capítulos, ¿no? Entonces esa visión de los coordinadores, de hacer equipo, pues es importante para el proyecto de los estados de conocimiento. La que sigue, los estados de conocimiento, ahí les pongo la numeralia de este decenio, son ya 40 años de investigación educativa reportada en México por el COMIE, sin contar todavía el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa que se celebró en 81 y que tenía también como discusión central la investigación educativa de los 70. Entonces, estamos hablando prácticamente de medio siglo de investigación y recientemente tenemos este decenio. Y le vamos a llamar decenio por convención para pensar que la década va con esta, digamos, del 1 al 10, ¿no? Y el decenio, pues puede ir desfasado, pero incluye 10 años, ¿no? Podría ser el decenio el mismo que la década, pero en este caso tenemos el decenio del 2012 al 2021, un poco más desfasado. En el caso de REDIECH empezaron en 2009 y terminan en 2018, entonces tienen como este desfase, no van con el 2001-2010, sino que son 10 años y podríamos precisar como en lugar de década el decenio. Y vean la cantidad de autores que participaron, 500 autores, 260 capítulos, 34 coordinadores y coordinadoras. Revisamos, fíjate nada más, 16,000 productos académicos entre tesis, artículos científicos, capítulos de libros, ¿verdad? En el caso del área 18, donde se incluye la revisión de TIC durante la pandemia, revisamos videos de YouTube,
notas periodísticas, blogs. Ahí se encarga la doctora Elvia Garduño Telis de la Universidad Autónoma de Guerrero a sistematizar, retomando el tema de la historia, pues la historia de lo presente, porque en realidad estábamos todavía en el confinamiento y estábamos haciendo, Elvia estaba coordinando a su equipo para hacer una sistematización de lo que se había publicado en relación al tema. Y fíjate qué complicado es. Si ya has mandado, si tienes una tesis y la has mandado a lectores, si tienes un artículo y lo mandaste a dictaminar, si tienes una ponencia y la mandaste a Congreso, te darás cuenta que este proceso es muy lento. Es casi una conversación entre tú como autor que te comprometes a escribir, comprometes ideas en blanco y negro al escribirlas, las mandas a un dictaminador, el dictaminador las lee, las acepta y después se las manda a un público, ¿no? Entonces, este proceso entre que tú escribes y el público te lee, a veces tarda 2 años, ¿no? A veces menos, pero no es instantáneo. Entonces, lo que hizo Elvia con la revisión sistemática de la pandemia, de TIC durante la pandemia, pues fue también una variable, no una variante, porque tuvo que revisar blogs, videos, los foros del COMIE. Ya ven que durante la pandemia nos volcamos a las videoconferencias y para no estar en solitario hacíamos foros, hacíamos mesas y tuvimos una actividad como muy intensa en las plataformas, ¿no? O en esta conferencia mediada por videoconferencia, ¿no? O por video. Bueno, pues aquí están todos los números, ¿no? La colección tiene entonces, tendrá 17 áreas temáticas para el mediano plazo, de las 18 en las que está organizada el COMIE. Un par de ellas tiene volumen 1 y 2 y también es un esfuerzo de coordinación de editoriales, pues hay un proyecto solo de COMIE que tiene 12 textos, 12 libros, otro que es COMIE con la UAM, que tiene 2 libros, otro que es COMIE con la Ibero, que tiene un libro que está pendiente, y también otro proyecto con el ISUE de la UNAM, que tiene 4 libros, que también estará saliendo a principios del próximo año. Entonces, vamos a tener estos materiales a disposición. Por el momento, la que sigue, lo tenemos en una librería virtual que creamos ex profeso para este proyecto. Es una librería que por el momento tiene los estados de conocimiento. La lectura es en streaming, estamos explorando la lectura en streaming. Hemos encontrado, por supuesto, el apego al libro o esta necesidad de descargar y querer el PDF, ¿no? Que por supuesto estamos considerando. Y tienen por ahora un costo los materiales que eventualmente por las características del COMIE se quitará, ¿no? Como sucede en los otros estados de conocimiento, que ahora las 3 décadas anteriores, 2 de ellas principalmente, son accesibles de manera gratuita en el portal de estados de conocimientos del COMIE. El horizonte a un plazo cada vez más corto será ese en este proyecto de la década o del decenio. La que sigue, por favor. Bueno, voy a hablarles en concreto del caso del libro 18, que es Tecnologías de la Información y de la Educación en la Educación Superior, Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación, y es un libro en el que participa 2 docenas de autores, de autoras. Tiene 10 capítulos, donde hablamos desde la educación virtual hasta la educación mediada por tecnologías o la migración digital forzada, si lo quieren ver de esta manera, ¿verdad? Tenemos profesores ITIC, docentes, estudiantes ITIC, innovación, cultura digital, política, y reúne plumas finísimas del país como el mismo Alexandro Escudero, Elvia, que ya las mencioné, Inés Dussel, Zaira Navarrete, Leonardo Glasserman, un grupo de una veintena de autores que tienen también sus liderazgos consolidados, que tienen sus grupos de investigación, que conformaron, ampliaron una pequeña red y más o menos entre 2 o 3
se hicieron las redacciones de los capítulos. En promedio, los 18 libros tienen 600 páginas, son libros gruesos. En algunos casos, les digo, tienen 2 tomos, entonces superan las mil páginas. Y en algunos casos llegan a las 350, ¿no? Dos tomos de la colección. Pero aún así son investigaciones profusas, donde no se escatima tanto el espacio y se han hecho reflexiones. Y el estado del conocimiento no es un compendio de citas, no es un catálogo de lo que se ha publicado, sino que es un seminario entre profesores que discuten durante un tiempo importante, en algunos casos hasta 2 años, la literatura que han encontrado, que la búsqueda ha sido sistematizada y que después de reflexión la plasman, o decíamos hace rato, la comprometen en texto, ¿no? No es te toca, me toca y lo juntamos, sino que tiene un trabajo importante de colegiado y de reflexión. La que sigue, por favor. Para para el área 18 diseñamos, Carla Martínez liderando el proyecto, Areli Saldaña y yo, una metodología para la búsqueda, ¿no? Le llamamos metodología para la realización de los estados del conocimiento del área 18, MERECAT, ¿no? Suena como Mircat, este animalito del Rey León. La que sigue, por favor. ¿Y en qué consiste? Pues tiene 2 elementos centrales. No los voy a definir, pero quiero hablar, digamos, no los voy a describir, pero quiero hablar de manera general de ambos. Tiene 2 fases, la fase heurística y la fase, digamos, en lo heurístico, para empezar con eso, a lo mejor les ayuda a entenderlo. Heurística viene de la palabra, de hecho es el participio de esta palabra heurística, eureka. ¿A qué le suena eureka? ¿No? Descubrimiento. ¿Sale? Entonces la fase de eureka, la fase de heurística es la primera, y la otra ya es la hermenéutica, ¿no? Vamos a ver en qué consiste cada uno y la voy a relacionar con software para que tenga también un sentido. La que sigue, por favor. Entonces, para la fase heurística, si quieren ahí revisarlo, se hace pues la búsqueda de información. Se ponen los criterios, definimos cuáles son las bases de datos, los equipos, si lo vamos a pasar en un Excel, si lo vamos a pasar en Zotero o en Mendeley, si vamos a aplicar visualizaciones bibliométricas como en VozViewer. Vamos a ver cómo sistematizamos la información, ¿no? Esa es la fase heurística. Y en la que sigue, por favor, vemos, bueno, antes de eso, la que sigue, vemos estos 2 elementos. Mendeley, que nos sirvió para sistematizar, para cargar toda la información. Ahora Mendeley se ha complicado un poco y estamos haciendo una revisión de otros temas con Zotero. Zotero tiene un plugin en Mozilla Firefox, te permite encontrar el material y mandarlo a tu revisión, y ahí apunten esto porque les va a servir mucho. Vas a generar un archivo RIS, el RIS, y con ese RIS, ahora que llegamos a la parte de los retos, hemos metido los RIS a Notebook LM de Google, una inteligencia artificial que revisa. Bueno, estamos maravillados con lo que hace el Notebook LM con los RIS, pero ya llegaremos aquí. Entonces puedes tener Mendeley y también Excel, que es una herramienta comodín, que siempre que tenemos problemas regresamos a Excel y nos ordena, nos grafica, nos permite sistematizar. La que sigue. Ahora sí, ahí vemos la fase hermenéutica, ¿no? Que tiene que ver con la interpretación. ¿Sale? Entonces ya tenemos todos los datos, tenemos en el caso del capítulo de innovación de Alexandro Escudero, juntan 1600 textos entre artículos, tesis, capítulos y libros, 1600 sobre innovación. Si ubican a Alejandro, él tiene el proyecto de Transdigital. Transdigital lo estarán viendo en redes sociales como una revista, como una editorial, como un congreso. Entonces Alejandro tiene toda esta experiencia y red para hacer búsquedas tan precisas como las que hicieron, pero pues al llegar, digamos, en la fase de Eureka, logran 1600, pero al llegar a la fase ya hermenéutica,
empiezan a limpiar la base y deciden qué es más manejable para ellos para tener como una interpretación más, bueno, pues que quepa en un capítulo de 80 páginas, ¿no? Más o menos, porque era demasiado. Simplemente de hacer el listado se nos iba ahí el paginado, ¿no? La que sigue. Aquí podemos ver algunas herramientas de hermenéutica. Por ejemplo, Boss Viewer. Boss Viewer te permite trabajar redes, ¿no? Boss Viewer lo pueden descargar, es software libre. Y una vez que descargas, cargas el RIS. También aquí puedes cargar el RIS o el BibTeX, que lo exportas desde Zotero. O sea, el flujo de trabajo es la hermenéutica, ¿verdad? Buscas toda tu información, la subes a Zotero, tienes un listado de 1600 o de 100 textos, exportas el RIS lo abres en Boss Viewer y puedes hacer esta visualización, donde veo el nodo central, que puede ser un autor, puede ser una palabra clave, puede ser un tema, ¿verdad? Y entonces observas las relaciones que existen entre cada uno de estos nodos. Ahí podemos ver un nodo azul que es más fuerte y hacia abajo vemos uno amarillo y hacia la derecha vemos un conjunto de nodos rojos, ¿verdad? Que tiene que ver con temática. Entonces Boss Viewer nos permite hacer como una foto de nuestros artículos. Vemos los 1600, ahí están. Ah, mira, y podemos pensar en una estrategia de análisis, ¿no? También vemos en MaxQDA, que es un software de análisis cualitativo, y hay otros QDAs, por ejemplo, Laura Porras de la UDLAB, en el capítulo de docentes y TIC, ella decide usar QDA Lite, QDA Miner Lite, que es una versión descargable, gratuita, que no nos complica tanto en las cuestiones de la licencia. Justo ayer hablaba con Lía Sañudo sobre esta brecha que se genera entre el que paga la licencia y el que no la paga, ¿no? Entonces, si yo tengo acceso a Atlas TI, a MaxQDA, pues puedo hacer un análisis, ¿no? Y en cambio, si no lo tengo, ella me recomendaba uno para un tema más cualitativo, que es Deduz. Ya lo exploraré, ya le pediré asesoría para que me explique, ¿verdad? Pero Deduz es un software, me dice ella, más accesible. Y fíjate cómo cuando bajamos recursos y nos dan a un profesor que tiene esta visión de bajar el recurso, le dan un año del uso digamos, le dan el recurso, compra la licencia que tiene una duración de un año, la instala en su computadora y la usa un mes, ¿no? Esas licencias deberían de estar instaladas pues en toda la normal para que pudiéramos usarla todos durante ese año, ¿no? Y a lo mejor el profesor baja el recurso y la compra para el siguiente año para que todos pudiéramos hacer uso de esas licencias, ¿no? Entonces ahí con el MaxQDA vemos algunos diagramas y modelos gráficos que nos permiten observar cómo se ve. La que sigue. Entonces esta es la hermenéutica. Ahí podemos ver las fases de la metodología, ¿no? Planeación, ejecución, revisión y difusión. Entonces ahí ya más o menos imaginen, relaciónenlo con su marco teórico, con la revisión que están haciendo para la tesis, para un proyecto, y vean, ubiquen dónde está y cómo esta metodología pues nos permite orientar o nos permitió orientar esta búsqueda, que no fue para nada sencilla, debo decirlo. ¿La que sigue? Bueno, una más. Eso lo hicimos durante la pandemia, que de por sí era, la que sigue, por favor, de por sí era difícil, ¿sale? De repente, si recuerdan, estábamos creo que en marzo, ¿no? Y nos mandaron a trabajar a la casa y dijeron, bueno, una semana más, bueno, después de Semana Santa, bueno, después de verano, y así nos trajeron 2 años, ¿verdad? Y en esos 2 años de incertidumbre, además del dolor por la enfermedad, por los seres queridos que tuvieron complicaciones, los conocidos, pues viene la frustración, ¿no? Que justo escuchaba hace rato el tema de la nueva escuela mexicana, que justo con este momento los recursos socioemocionales pues surgen, ¿no? Resurgen y se vuelven importantes y protagónicos, ¿no? Y a mi favor diría que también surge el recurso sociocognitivo de
cultura digital para la media superior, ¿no? Entonces lo digital y lo socioemocional se vuelven más protagónicos que antes, ¿no? Digamos que se evidencia que son necesarios. Entonces estábamos en esa situación donde además tuvimos que aprender a usar sistemas de videoconferencia. Algunos de ustedes quizá estaban todavía en la preparatoria o hasta en la secundaria, ¿no? Estudiando, terminando la secundaria y recuerdan cómo algunos de sus profesores se nos complicaba aprender y apagar el micrófono. A veces no lo prendíamos cuando teníamos que hacerlo, a veces no lo apagábamos cuando no teníamos que hacerlo. Algunas cosas chuscas, de todo sucedió, ¿verdad? Porque no es trivial para nosotros adoptar una tecnología como lo hemos hecho con el pizarrón y el GIS, ¿no? Que es algo que traemos incorporado, ¿no? Y que ha migrado al pintarrón y al marcador, ¿no? Pero pasar de ahí a la plataforma, tener el PowerPoint, tener la cámara prendida, tener el micrófono prendido, tener mis notas, en algunos casos el libro de texto, se volvió multitarea, ¿no? Y eso, nosotros como estudiantes, desde mi cuarto, acostado, con el celular, la cámara apagada, tomando clase, ¿no? Y el maestro partiéndose en 10 partes. Ahora que están ya formándose como profesores y profesoras, reconocerán que no fue fácil esa migración. En ese momento hicimos los estados de conocimiento. Además de que teníamos que dar clase, los 500 coautores y coautoras nos reuníamos virtualmente, discutíamos y hacíamos este esfuerzo editorial, de formación de personas, de seminarios, que fue inédito, ¿no? Tecnológicamente fue un avance muy importante el haberlo hecho en línea. Y después de eso llegan todas las herramientas que tienen una componente de modelo de lenguaje amplio, Large Language Model, o ChatGPT, o Gemini, ¿no? Que cambian otra vez la perspectiva. Entonces, esos son los que no consideramos en el 2021 que hicimos. El ChatGPT, pues podríamos ubicarlo en octubre del 22, ¿no? Casi un año después, como todavía teníamos ahí posibilidad de reescribir la introducción, pues una mención ¿y qué creen? Que llegó el ChatGPT, pero no está estudiado, ¿no? Porque además el libro de TIC, pues concluye justo en el cambio, lo reconocemos como un hito tecnológico. Entonces justo termina la revisión sistemática de literatura del área de TIC cuando cambian las TIC, cuando la inteligencia artificial generativa se vuelve popular, se vuelve de fácil acceso, la usamos en el navegador, la usamos en el celular y representa, si ustedes pueden hacer en retrospectiva de estos 2 años que ha pasado con la inteligencia artificial, en realidad la preocupación es más bien ética que tecnológica, ¿no? Y está bien, ¿no? Así creo que se adoptan las tecnologías. Bueno, podemos ver entonces ahí algunas herramientas, ¿no? BossViewer, que sí lo usamos, Orange, que te permite como hacer minería de textos, que te permite hacer como esta revisión o este scrapping en los textos, ResearchRabbit, que nos ayuda también a hacer búsquedas, digamos una propuesta inicial ahí de la búsqueda de literatura, también algo similar Leadmaps, y NotebookLM, una herramienta de Google que resulta muy importante. NotebookLM por el momento tiene muchos de los reportes, o la mayoría de sus reportes, si no es que todos, los hace en inglés, ¿no? Entonces, por eso no se ha vuelto tan popular, pero tiene, por ejemplo, una función donde tú metes un texto, le preguntas al texto algunas cosas y le pides que haga un podcast. Y entonces te hace un audio con 2 personas diciendo de qué es el texto. ¿Sabías que en este texto? Muy interesante. Y se contestan y interactúan y tú escuchas entonces lo que le has preguntado al texto, ¿no? A ver, un paréntesis. Vamos a trascender la trampa, la impostura, el no leer y el no escribir. Vamos a pensar que vamos a usar esta tecnología para leer mejor, para escribir mejor, ¿no? Casi como en un sentido olímpico, Altius, Fortius, Sitius, ¿no? Para hacer
más profundo, más amplio y más rápido. Con la inteligencia artificial yo puedo hacer eso, ¿no? Si yo como estudiante normal o como profesor puedo hacer las cosas sin comprometer ¿qué será? Pues sí, mi compromiso cognitivo, sin dañar mi compromiso cognitivo, puedo hacer lo mismo que hago, pero más rápido, más profundo y más extenso, estoy avanzando como avancé cuando hacía la tesis en máquina de escribir y después la hacía en Word, ¿no? Tenía la posibilidad de conservar la memoria, de editar, de cambiar el estilo. Fíjate cómo cambiamos de ser escritores a una mano, como dice Emilia Ferreiro, que las ideas pasan solo por la mano completa y luego pasan solo por 2 dedos, ¿no? Entonces pasamos de ser escritores cuando usamos la tecnología a ser escritores y editores, ¿no? Nos volvemos editores. Antes de empezar a escribir, vemos la hoja en blanco y decidimos los márgenes, decidimos el estilo, la fuente, el puntaje, ¿no? Entonces, Notebook LM representa también pues esta Altius Fortius Sitius, ¿no? Para el investigador. Nos permite ver más cosas más rápido y apropiarnos del texto, ¿no? Ahí es donde les decía yo hace rato que exportamos el RIS de Zotero, lo cargas en el Notebook LM, puede tener el título, puede tener el resumen y ahí le puedes decir numeralia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas autoras son mujeres? ¿Cuántas autoras son de las normales? ¿Cuántas autoras son de Zacatecas? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuántas veces se habla sobre cultura digital en bachillerato? En fin, se hacen preguntas que te permiten ahora sí separar los textos y ahora ya puedes conducir la lectura a profundidad, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces Notebook LM así se ve más o menos. Tú cargas el texto. Es más, puedes cargar un PDF, un video de YouTube, un podcast, ¿no? Cargas todos los materiales sobre el texto y después le haces preguntas. Y las preguntas se contestan a partir de todos los materiales. Imagínate que quisiéramos encontrar qué se dijo, por ejemplo, en los estados de conocimiento, ¿no? Vamos a tomar la línea de investigación, de la investigación educativa, del IA, ¿no? Y tomamos 3 estados del conocimiento, 3 décadas o 4. Las metemos al Notebook LM y le preguntamos cuáles son las tensiones, cómo ha cambiado este concepto, cómo cambió la misma LIA del primer estado del conocimiento al cuarto, ¿no? Podemos preguntarle a un corpus de información preguntas inteligentes, ¿no? Hacerle preguntas inteligentes y que me permita apropiarme del texto. Si yo le digo, meto todo y le digo, Alexa, hazme la tarea, pues no habré aprendido nada, ¿no? Pero si le hago preguntas inteligentes, como cuál es la noción de habitus de Pierre Bourdieu en los primeros textos y cuál es la más reciente y cuál es, ¿no? Cómo cambió, pudiera ser de gran utilidad, ¿no? Pudiera yo hacer como esta metalectura de los textos de Pierre Bourdieu, que después tengo que leer, por supuesto, ¿no? Bueno, la que sigue, ese es Notebook LM, los invito a explorarlo. Un mapa de voz viewer, pues muy elaborado, vean cómo hay un nodo ahí en medio, si alcanzan a ver esa educación superior, y luego del lado derecho viene como los problemas de la pandemia y del lado izquierdo viene, me parece que es como lo tecnológico, ¿no? Entonces ahí se ve el nodo que logra conjuntar los 2 cúmulos o los 2 corpus de investigación. La que sigue. Leadmap, bueno, pues también Leadmap te permite igual conversar con los textos, hacer preguntas sobre los materiales que has cargado y también una serie de visualizaciones que te permite también como tener estas, decíamos, como estas fotos de todos los materiales. La que sigue, por favor. Orange, bueno, pues te puede, uno de los módulos de Orange te permite mapear, georreferenciar los autores, entonces podrías ver dónde están los autores principales, dónde me falta, mejorar mi red o incrementar la participación, ¿no? Entonces esto te permite, todo esto es a partir del RIS, a partir de la información que tú obtienes
de los artículos que vas a revisar. Entonces, una vez que tú encuentras un PDF en alguna base de datos, en Scopus o en Redalyc, ¿no? Tú lo descargas y tiene metadatos, y esos metadatos, cuando los metes en Zotero, se despliegan, y entonces tú puedes ver desde la universidad, la revista, la región geográfica, los autores, palabras clave, y eso, bueno, pues después te permite hacer esta como revisión bibliométrica de la información. La que sigue. Y bueno, pues vamos cerrando esta plática con pues el horizonte, ¿no? Sin duda, la inteligencia artificial representa un cambio, me refiero a la generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa representa un cambio en las formas en que estamos operando en la investigación educativa y también en las aulas, ¿no? Tenemos que estudiarla, tenemos que explorarla, tenemos que ver cómo se utiliza para justo lo que viene al final, hacer las cosas más rápido, más profundamente y de mejor manera. Si se dan cuenta, recientemente en los premios Nobel que se han otorgado, son para el área de física y para el área de química, ¿no? En esos dos premios Nobel vienen avances de la inteligencia artificial, ¿no? Porque me parece que en esas disciplinas se han apropiado bien, sin conflicto, de esta idea de hacer más, ¿no? En el área de humanidades, en el área de la educación, en el área donde el tema de estudio es el texto, digamos, donde el sistema educativo es textocéntrico, y eso implica, cuando viene una máquina que sabe escribir, pues representa una afrenta a lo que se está haciendo. Entonces, ahí hemos tenido como una evolución más lenta, más aletargada, ralentizada, porque estamos lidiando con problemas de ética, de regulación, de formación de ciudadanía, ¿no? Que permitan entonces que los estudiantes, los profesores, los directivos, los hacedores de política nos apropiemos bien de la tecnología y podamos dar este uso que están dando los físicos y los químicos sin estar pasando por el conflicto de la, lo llamamos en los seminarios de estudio, de la impostura, ¿no? Lo que buscamos en la formación de ciudadanía es trascender la impostura. Impostura en el sentido de decir, ese lo hice yo, cuando en realidad no lo hiciste, y entonces te presentas como un impostor. Dices, ese texto lo hice yo, cuando lo hizo el ChatGPT, ¿no? Pero colegas profesores, profesoras, hay esperanza. Este problema de la impostura lo vivimos hace 20 años, cuando la web se llenó de recursos de texto, ¿no? Algunos digamos, de distintas características y calidades, como el Rincón del Vago o las monografías.com, ¿no? Que eran de muy mala calidad, como Wikipedia, que en su momento tuvo un problema de identidad o de aceptación, y que hoy por hoy, si me permiten decirlo, es el proyecto cultural más importante de la humanidad, ¿no? Es el proyecto más democrático y más cercano a todos, la Wikipedia, y que entonces tendríamos que abrazarlo en las normales, en las universidades, y procurarlo para que la Wikipedia sea pues nuestro horizonte de acceso público, democrático y amplio a la información. Solo para reforzar esta idea, ¿en manos de quién queremos dejar la información en Internet? ¿De Google, de Apple, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, que todos cobran, que todos tienen, o en mis manos, en las del profesor, en las de ustedes, ¿no? Que si las sumamos se vuelve Wikipedia? Pues me parece que Wikipedia es el horizonte democrático de la cultura más importante. Y otro punto, ¿en quién confiamos? ¿En el ChatGPT, que tiene una visión y un sesgo del norte global, de violencia de género, de violencia racista o racial, ¿no? Conocimiento hegemónico? ¿O la Wikipedia, que eres tú, que soy yo, que somos todos, que ya lo corregí, que sé de dónde viene? Entonces me parece que también ahí viene un debate interesante, ¿no? En ese caso, si vas a hacer la tarea, prefiere Wikipedia, ¿no? Porque es más cercano a ti. El ChatGPT está hablando como hombre blanco privilegiado del norte global, ¿no? No queremos esos textos en el salón de clase, queremos algo más cercano a lo democrático, ¿no? Entonces, me parece que la inteligencia artificial generativa cambia las reglas del juego, nos actualiza, ¿verdad?
es una oportunidad para planes y programa, currículum, formación de profesores, investigación, ¿no? Y bueno, pues me parece que tenemos que encontrar ese sentido de acompañamiento, ¿no? El mismo estándar de la inteligencia artificial generativa se le refiere como copiloto, ¿no? Que Microsoft lo ha hecho muy bien y ha nombrado a su tecnología como copiloto o copilot, pero el estándar es copiloto. Y el copiloto, cuando estás en una ciudad que no conoces, como yo en Zacatecas, ¿no? Y pongo el navegador, el GPS, pues me va dando algunas orientaciones que yo sabré tomar o no. El día de ayer, ¿no? Que se cierran calles por las celebraciones religiosas, a lo mejor me dice vete derecho y yo veo que derecho hay garnachas y puestos, no puedo ir derecho. Entonces tomo la decisión de tomar una vuelta hacia otro lado, ¿no? Entonces ese copiloto es el navegador que te va diciendo hacia dónde ir, pero que tú, si conoces la ciudad, tomas las decisiones adecuadas, lo escuchas, pero te replanteas para tomar una ruta que te lleve al destino que estás planeando. Cuando ustedes decidieron estudiar en la normal, en la BENMAC y en otras universidades, en otras instituciones de educación superior, hicieron un compromiso de formación personal. Entonces sigamos con ese compromiso, dice Elvia, colega y amiga, como más en un sentido de maturana, ¿no? De una pedagogía del amor, de una pedagogía de la comprensión, de una pedagogía de la empatía, y decir, si mis alumnos están aquí porque quieren estudiar, voy a confiar en que están aquí porque quieren estudiar, no voy a desconfiar y decir lo hiciste con el chat GPT. Y entonces como alumnos tendremos que ganarnos otra vez la confianza para decir, sí lo consulté, usé este prompt, pero en realidad soy yo el que está redactando o el que está haciendo esta investigación o el marco teórico o una revisión sistemática de literatura, Isidro. Pues con esto concluyo y les agradezco. Muchas gracias. Gracias. Prendemos el micrófono. Lo que quiere decir Isidro es agradecemos a Alberto. Tú mueve la boca y yo le... Micrófono, creo que es el 4. Gracias. ¿Les parece si me modero? Si alguien tiene algún comentario, digamos, dejemos espacio para 2 preguntas o 2 comentarios para que no se haga más largo y recuperemos los tiempos para la tarde. Entonces, ¿algún comentario, alguna? Adelante, maestra. Bueno, no alcanzo a ver. Martina, pues mira. Bueno, doctor. La quinceañera. Sí, ¿verdad? 15 años tenía Martina. No más que ya triple o más. Bueno, pues felicidades y me da gusto lo que ha estado compartiendo y algo que toca muy atinadamente, que para la utilización de la inteligencia artificial hay que saber hacer preguntas y que esas preguntas tienen que ver con esa de la literatura o con el conocimiento. Entonces, mi pregunta es en cuestión de que usted participó en el área 3, ¿sí? Si mal me equivoco, del estado del conocimiento, y yo ahorita veía algunas estrategias que ustedes utilizaron a diferencia del área 2, que sí hicimos también ese colorama donde nos permitió ver qué tipo de instituciones, qué tipo de productos, qué ciudades, en qué lugares estaban los documentos.
Mi pregunta va en el sentido sobre ¿cuál fue el que mayor funcionalidad les dio para poder ya la sistematización con mayor certeza y la recuperación de la información de todos esos productos que finalmente están vertidos en el estado del conocimiento de su área? Gracias. Sí, cómo no. ¿Quieren otra pregunta y ya contesto las dos? ¿Alguien más? Una más. Ahí por allá, maestra. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laurelena, de aquí de la ABENMAC. Primero, una enorme felicitación por el tenaz trabajo y aparte de tenaz, hasta cierto punto un mucho titánico, lo que están realizando. Yo de alguna manera en esa historia de la transición a las tecnologías me espanté de muchas cosas. Dije, ¿cómo me voy a adaptar como docente? También lo felicito por la empatía en la exposición. Muchas gracias por eso. Y cuando a mí me dijeron que el estado del conocimiento se iba a vender, me espanté peor. Y cuando escucho del acceso a la información que puede haber para que nosotros sigamos construyendo junto con ustedes el conocimiento, dije, ¿qué pensaría? Estaba pensando ahorita, perdón. ¿Qué pensaría Platón, Aristóteles de este acomodo del estado del conocimiento? Gracias. Sí, bien, gracias. Bueno, pues sobre inteligencia artificial, sí, en el pedir está el dar, ¿no? Saber hacer buenas preguntas te va a dar buenas respuestas, ¿no? Y eso es una forma, en la medida en que uses la tecnología, la inteligencia artificial generativa, vas a aprender a hacer mejores prompts cada vez, ¿no? Al mismo tiempo está evolucionando la tecnología y ahora ya no es el ChatGPT, sino es el Notebook LM, ¿no? Y es el Research Rabbit y es el Lightmaps. Entonces viene también como especializándose los temas, ¿no? A mí me tocó coordinar el libro 18 de TIC en Educación en un proyecto del COMIE, que es uno de los pilares del COMIE, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, junto con la Revista Mexicana de Investigación Educativa y los congresos nacionales de investigación educativa. Los estados del conocimiento son los tres pilares del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y antes el COMIE recibía apoyos de los estados, de la NUYES misma. La NUYES fue la encargada de el proyecto editorial del decenio pasado. Y en este periodo no tuvimos apoyo de ningún tipo de gobierno, de ningún orden, de ninguna institución, ¿verdad? Además tuvimos una situación de relevo en la coordinación general de los estados de conocimiento. Los colegas del COMIE me confiaron el proyecto, entonces además de coordinar el área 18, coordiné el proyecto de los estados de conocimiento y tuvimos que resolver algunas cosas. La primera fue la autoedición. Entonces tuvimos que buscar lectores, tuvimos que buscar formadores para que nos hicieran el trabajo editorial, porque no hubo editorial, lo buscamos también, lo exploramos con editoriales comerciales y no hubo editorial que nos quisiera pues llevar el proyecto. Entonces no teníamos el apoyo ni universitario, ni el apoyo comercial, ni tampoco estatal. Entonces, además teníamos, ya era 2023, teníamos los libros que hablaban del 2012-2021 y teníamos que tomar decisiones. Entonces, la decisión fue pagar a los formadores y a los lectores para que hicieran este trabajo, más o menos $500,000, que implicaba una erogación importante para el COMIE y que después buscamos recuperar, ¿no? Se hizo la plataforma con un precio de $200 cada uno de los libros y hemos tenido una respuesta interesante. No hemos recuperado del todo, pero hemos ya recuperado una parte importante, lo cual nos permite, yo creo que replantearnos a futuro, ¿no?
para la próxima elaboración de estados de conocimiento tenemos que llegar con una vaquita, tenemos que llegar con recursos para poder invertirlos. En esta ocasión llegamos pensando en que las instituciones nos iban a ayudar y no nos ayudaron. Decía yo, son 500 autores, dije pues pidámosles 1,000 pesos a cada autor, ¿no? Pero tampoco era lo adecuado. Entonces en ese momento decidimos hacer una venta de 200 pesos cada material y eventualmente, porque el espíritu de Platón y de Comie es que esto sea de acceso abierto. Entonces yo espero que en breve los estados de conocimiento de la década anterior, los de la Núñez, más o menos costaban 600 pesos, 400 pesos, todavía los puedes comprar, pero ya están libres en el portal de Comie, ya se pueden descargar. Tardó 7 años la liberación de esos textos. Yo espero que estos no se vayan ni a 2. Entonces estaríamos como para el próximo año estaríamos ya pensando en ver cómo atender el tema económico, que fue un imprevisto, pero que era importante circular el conocimiento, circular el trabajo, y tampoco podíamos circular documentos de Word, ¿no?, sin lectura. Teníamos que hacer por lo menos una revisión modesta, ¿no? Y más o menos para que se den una idea, la revisión por hoja en algunos casos cuesta 120 pesos, 80 pesos. Nosotros conseguimos que nos pagar 30 pesos la hoja. Entonces también los editores fueron muy amables, cobraron muy poco, pero bueno, fue un momento de crisis financiera que todavía estamos resolviendo, pero entendemos que causó ahí alguna molestia y escozor, pero tuvimos que tomar decisiones para sacar la colección y ya está ahí disponible y eventualmente será más accesible. Bueno, pues yo les agradezco. Soy Alberto Ramírez Martínez, profesor de la Universidad Veracruzana, y estoy a sus órdenes. A las 3 tenemos todavía un taller y nos vemos. Hasta luego. Ahora invitamos al doctor Carlos Valentín Córdoba Serna, subdirector académico de nuestra institución, para que haga entrega de una constancia al doctor Alberto Ramírez Martínez. Gracias. Bueno, desde acá, porque tal parece que no tenemos un micrófono inalámbrico acá arriba, pero Yo me hago para acá. agradecer enormemente la presencia, el trabajo, la participación del doctor Alberto. Comentarle, doctor, en esta institución tenemos 5 programas educativos de licenciatura y 1 de maestría. Y uno de los principales retos que tenemos como institución, toda la planta docente, es que nuestros estudiantes vean, comprendan, pero también trabajen en la importancia de la investigación educativa. Nosotros queremos que den ese brinquito de ser consumidores de conocimiento a productores de conocimiento. Yo veo las tecnologías, las nuevas tecnologías o plataformas como esta, como un reto, como un aliado, pero también como un reto para que se vea como aliado y no como comodín. Entonces estamos en ese proceso, trabajamos todos, todas, estoy seguro, de manera incansable para que nuestros estudiantes vean esta importancia de la investigación educativa y todo lo que podemos adquirir mediante los resultados de la investigación y pues crecer profesionalmente. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, es un placer siempre escucharles. Y me voy a permitir leer este documento que trae los logos de gobierno del Estado, el escudo de nuestra escuela, y dice: la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho otorga la presente constancia al doctor Alberto Ramírez Martínez por impartir la conferencia magistral Estrategias emergentes para la sistematización de la investigación educativa, avances, retos y oportunidades en el marco del segundo Congreso Internacional en Investigaciones Educativas, Formación y Práctica Docente. Zacatecas, Zacatecas, a 12 de diciembre de 2024. La voz de la patria es el maestro. Y firma nuestro director, el doctor José Manuel Medellín González. Un aplauso, por favor. Te agradezco. Muchísimas gracias. Y mire, un detallito también. Te agradezco. Acá, mira. Gracias. Muchas gracias, doctor. Listo. Son dulcitos zacatecanos Eso. para irnos con Muy bien. con la boca bien endulzadita. Les agradezco. Muchísimas gracias.
Les agradecemos mucho a todas y todos. Y como bien dijo ahorita el doctor, a las 3 de la tarde comienzan los talleres para quien está inscrito y quien no también que guste acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos. Si ustedes gustan, para no movernos mucho, quiero hacer un anuncio. Juro que no llevo ninguna comisión.